El hallazgo de la Puerta de las Estrellas, que justamente como decía el Moré, nos habla de una película llamada Stargate, creo que tienen tres diferentes, hermanos, y curioso, porque yo tengo otras investigaciones aparte que no las he compartido, no les he hablado de las diferentes civilizaciones, no les he hablado acerca de la civilización hiperbórea, no hemos hablado acerca de la Atlántida, no hemos hablado acerca de Tartaria, no hemos hablado de muchas civilizaciones, pero el hallazgo de esta puerta estelar continuaba justamente la película que te hablan acerca de Atlantis y todos los capítulos y las películas diferentes de esta serie Stargate son justamente de lugares donde se han encontrado estas puertas. La que se encontró en Bagdad data del año 1920. El que lo encuentra, hermanos, esto es el gobierno norteamericano, encuentra en el año 1920 una puerta monumental semejante a la puerta de Ishtar del siglo IV, que fue localizada durante las excavaciones en las antiguas ciudades de Babilonia en Irak. Por esto, hermano, todas las invasiones y tanto que le daban con Irak, inventaban cosas para poder seguir quedándose ahí, porque estaban sacando una cantidad impresionante de información. Encontraron la biblioteca de Saddam Hussein, que tenía libros que eran más preciosos que los que están escondidos hoy día en el Vaticano, con tecnología de esas épocas, con información acerca de Hiperbórea, información acerca de Atlantis y muchas informaciones más que ahora tienen ellos. Robaron los tesoros que son de patrimonio mundial de la humanidad, destruyeron el lugar de los jardines colgantes que se estaban haciendo nuevamente, que se estaban reconstruyendo, con el fin de acallar y controlar la historia. Recordemos que quien controla el pasado, controla también el futuro. Abacados, te damos gracias por este Shabbat que nos regalas, porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos con todos los hermanos. Gracias por la vida de cada uno de nuestros familiares, de los hermanos que nos están hoy acompañándonos. Que seas tú, Abba, en este Shabbat, derramando tu Ruach para darnos a nosotros entendimiento de tu palabra, para que transformes también nuestros corazones, para que sean corazones bondadosos, justos, que sigan tus caminos y que tengan sed siempre de tu palabra. No nos dejes caer, Abba, en tentaciones, líbranos, Abba, de caer en vicios y en cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Abba, tú conoces los problemas que tenemos cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Tú conoces los problemas que tienen cada uno de nuestros hermanos. Ahora los ponemos en este Shabbat en tus manos, porque tú eres el que da la vida, tú eres el que da la solución a cada uno de ellos. Y gracias, Padre, porque podemos hoy escuchar de tu palabra. Que sea tu Ruach direccionando las palabras de nuestro Moré Ahmed, para que seas tú hablando a través de él y dándonos discernimiento para poder entender lo que tú tienes hoy para nosotros. Damos la gloria y la honra a tu nombre, en el bendito nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Hoy día vamos a estar estudiando acerca del libro de Apocalipsis, el capítulo 11, y vamos a estar hablando acerca de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el santuario de Yahweh, el altar a los que adoran en él, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado para los gentiles, que pisotearán la ciudad durante 42 meses. Podríamos nosotros decir que el mensaje de estos tiempos, de los dos primeros textos, vendrían siendo la continuación del capítulo 10. ¿Y a qué templo se está refiriendo el apóstol Juan cuando escribe aquí las siguientes palabras que dice: no pueden significar más que lo que es el templo celestial, ya que la Quejilot, las almas, son aquellas que están adorando en el templo? El templo aquí mencionado en el santuario celestial, y los adoradores son la verdadera Quejilat en la tierra. Recordemos que el Mashiach no vino a levantar ninguna iglesia. Recordemos que el Mashiach era judío, realizaba sus cultos, su adoración a Yahweh en el templo. Desde muy pequeño era llevado al templo. De hecho, también las escrituras nos mencionan que él se escapó y en un momento estaba conversando con los sabios y estaba conversando con los grandes rabinos acerca de Torá y discutía, y estuvo un buen tiempo conversando con ellos. Y los padres desesperados buscando al Mashiach. Y cuando lo encuentran, la madre le dice: ¿dónde andabas tú, muchacho? Me imagino el regaño en ese momento, como madre, preocupada, asustada. Yahshua viene y le dice: mujer, le dice,
¿No sabes que en las cosas de mi Padre me conviene estar? O sea, demostrando una madurez, demostrando un conocimiento del significado de la vida que él tenía, de lo que eran las cosas a las cuales él había sido llamado. ¿En qué consiste la mediación de los adoradores? No se mediará la estatura o otras dimensiones corporales en pie y pulgada de ninguna manera. Nuestra vida, nuestro carácter será medido únicamente por las normas de la justicia, de la Santa Torá de Yahweh. Esta es la norma por la cual han de ser probados ahora, en este tiempo, los adoradores del verdadero Elohim. El hombre y la mujer, los niños, los jóvenes, son medidos en las balanzas de los cielos de acuerdo con lo que ellos revelan en sus vidas hogareñas, lo que hacen en la casa. Un seguidor del Mashiach en el hogar es un seguidor, una persona que está en constantemente crecimiento por doquiera en el hogar y ejercerá una influencia inconmensurable en su vida. Ahora, hermanos, mediante el templo y los que adoran en él mismo, mientras recogen en las calles haciendo vuestros negocios. Recordemos que Yahweh está pendiente de cada uno de nosotros, de las cosas que hacemos, y mientras nosotros nos desempeñamos en nuestros deberes en el hogar, mientras nosotros conversemos, Yahweh nos estará midiendo. Recordemos que nuestras palabras, acciones están siendo fotografiadas en los libros de los cielos, y así como el artista produce el rostro, la pintura, así también Yahshua está grabando el carácter de cada uno también en los libros que estuvimos estudiando anoche. Dijimos que había el libro de la memoria, libro del bien, libro del mal, el libro del pecado, había el libro de las obras, el libro de los actos, varios libros, los cuales van a ser la evidencia de por qué muchos que nosotros conocemos, que siguen el Mashiach, no se van a encontrar cuando sea su venida. Esta es la obra, hermano, que se debe llevar a cabo, que es de medir el templo y a los que adoran en él también, para quienes permanecen firmes en los últimos días. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Adón y Salvador. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando en espíritu, que está también haciendo todo lo posible para ayudarnos. Nosotros no haremos que el Adón nos acompañe en nuestra vida cotidiana o en nuestras obras seculares, o en nuestros deberes domésticos. Entonces debemos abandonarlo en el nombre de Yahweh, todo lo que no es necesario, todas las cosas que son irrelevantes a nuestras vidas y que son inútiles, y presentarlos nosotros a Yahweh como sacrificio vivo. Existe, hermanos, la necesidad de experimentar, y también nos preguntamos nosotros a la luz de la palabra de Yahweh: ¿soy íntegro o soy corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Yahshua o soy todavía un canal de corazón cubierto solamente en el exterior con un vestido nuevo? Acerquémonos al tribunal de Yahweh y observemos cómo la luz de Yahweh, si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún dolor, que haya algo, que haya un sacrificio en nuestra vida. Oremos como nunca antes para que nosotros no nos sintamos engañados por los ardiles de Satanás, para que no nos entreguemos en espíritu de seducciones ante el maligno. Por esto nosotros vemos que la vara de medir es el mensaje especial que se da a la Kehilot y que abarca las grandes verdades que son referentes al templo, también inclusive los 10 mandamientos. Ahora, estos dos testigos que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, vamos a hacer un pequeño análisis de estos dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y yo pondré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. Ese cilicio es también en algunas versiones aparece vestido de saco. Este periodo, el periodo de los 1260 días, se representan bajo 3 maneras en las Sagradas Escrituras. Las vamos a analizar. Vamos a ver primero que nada cómo los 1260 días aparecen en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y yo pondré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán vestidos de silicio por 1260 días. Apocalipsis 12, 6. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar en que Yahweh había preparado para que allí fueran sustentadas durante 1260 días. ¿Cómo los 42 meses? Apocalipsis 11, verso 2. Pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Se le dio una boca que hablara arrogantemente y blasfemaba, y se le concedió autoridad para actuar durante 42 meses. Ahora veamos los 3 años y el año y el medio año que también aparece ahí según la profecía de estos 1260 días. Daniel capítulo 7, 25.
preferirá palabra en contra del Altísimo y a los santos del Altísimo. Reprimirá y se propondrá cambiar los tiempos y las leyes y serán entregados en su mano durante tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:7. Hubo entonces una guerra en los cielos y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis 12, versículo 14. Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar, donde será sustentada durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos estos pasajes se están refiriendo al mismo periodo. Existe un principio de la profecía que es en profecía lo que es equivalencia a un día por año. Veamos lo que nos dice el libro de Números, el capítulo 34. Números 14, verso 34. Conforme al número de días, los 40 días que exploraron la tierra, así cargarán durante 40 años con su iniquidad, 1 año por cada día, entonces sabrán que fue por causa de su murmuración contra mí. Entonces, viendo lo que es el principio profético, que las profecías cuando nos habla acerca de un día equivalen a un año, veamos también cómo llegamos a este número, cómo sabemos que un día equivale a un año. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Después de que los hayas cumplido, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Durante 40 días te he asignado un día por cada año. ¿Cómo entonces estaban vestidos los testigos? Estaban vestidos de cilicio, y vestirse de cilicio era una señal común de duelo, según lo que es 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 31. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasguen sus vestidos y ciñanse de cilicio y hagan duelo ante Abner. Y el rey David y todo el pueblo iban detrás del féretro. Pero a pesar de que estuvieron vestidos así, Yahweh les da poder para subsistir y para que continúen dando su testimonio. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos según el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 4? Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen de pie delante del Adón de la tierra. Los 2 olivos y los 2 candelebros. El texto que leímos tiene un claro paralelismo con el libro de Zacarías, el capítulo 4, versículo 11 al verso 14. Me dirigí a él diciendo: ¿qué significan esos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del depósito? Me dirigí por segunda vez diciendo: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo que están entre los 2 orificios de oro que vierten oro de sí? Y me dijo: ¿no entiendes lo que estas significan? Y yo dije: no, mi Adón. Entonces me dijo: esos son los 2 ungidos que están de pie delante del Adón de toda la tierra. Amén. Comparemos estos textos, hermanos, de Zacarías, el capítulo 14, que leyó el Moré, del verso 11 al 14, con Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Esta es una comparación entonces que de lo que leyó el Moré, Zacarías, que el capítulo 4, versículo 14, lo comparamos ahora con Apocalipsis 11, versículo 4. Nos está diciendo: estos son los 2 testigos ungidos que están delante del Adón de toda la tierra. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 4, nos dice que estos son los 2 olivos y los 2 candelebros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Los 2 olivos representan la palabra de Yahweh. El principio de tus palabras alumbra, según Salmo 119, versículo 130. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 109, versículo 5. Los 2 testigos son del Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que significan estos 2 testigos. Y el propósito esencial de las Escrituras es dar testimonio de la misericordia y de la verdad de Yahweh. Nuestro Adón ordena escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, según lo dice Juan 5, versículo 39. En otras palabras, la Biblia es un constante testigo del Adón y también de lo que es su voluntad. Yahshua, cuando pronunció estas palabras, las decía a los judíos y con ello describió el carácter del papel del Antiguo Testamento. Y recordemos las palabras que en este caso serían en Juan 5:47, cuando dijo: pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mi palabra? Los escritos que dejaron los profetas dan testimonio del que tenía que venir, vendrá. Pero el Nuevo Testamento es igual que los destinados por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento son los 2 testigos, y estudiar sus contenidos convierten también al seguidor del Mashiach en un testigo de su poder y su divinidad. En la epístola de los Hebreos se compara la palabra de Yahweh con la espada aguda de doble filo. Esos 2 filos son las 2 partes de la Biblia,
lo que hoy conocemos nosotros como la Torá, o también conocido como Antiguo Testamento, y Brit Hadashah, que es conocido como Nuevo Testamento. Brit Hadashah es un pacto renovado, la renovación del pacto. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 5? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos, y si alguno pretende causarles daño, debe ser muerto del mismo modo. Dañar la palabra de Yahweh entonces sería oponerse al testimonio, corromperlo, pervertirlo o desviar a la gente de este camino. De su boca sale fuego para devorar a aquellos que hacen esa obra, es decir, ¿en qué palabra se pronuncia un juicio de fuego contra los tales? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 6? Estos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante esos días, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quieran. ¿En qué sentido tienen estos testigos poder para cerrar el cielo, tocar las aguas en sangre y hacer caer plagas sobre la tierra? Elías cerró los cielos de manera que no llovió por 3 años y medio, pero lo hizo a la orden de Yahweh. Moisés, por la palabra de Yahweh, tocó las aguas de Egipto y se convirtieron en sangre. Este mensaje de los dos testigos los han atribuido a que Moisés y Elías en el tiempo del fin, ellos van a resucitar y van a traer mensajes y van a declarar ciertas cosas importantes para los seguidores del Mashiach. Y hay muchas personas que están esperando que Moisés y Elías literalmente resuciten para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero en la profecía hay una bestia representada por una potencia, por un reino, que está escrita en el libro de Daniel, el capítulo 7, verso 17 y también el verso 23. Diciéndome, estas 4 enormes bestias que visten con 4 reyes que surgirán en la tierra. Luego me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino sobre la tierra y será mayor que todos los reinos y devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmeduzará. El verso 23. Luego me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino sobre la tierra y será mayor que todos los reinos y devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. En esta profecía, hermano, una bestia está representada por los reinos y las potencias, y por lo tanto la bestia que sube del abismo está representando también un reino cuya función fue matar a los 2 testigos. ¿Dentro de qué periodo fue que ocurrió esto? En el periodo del año 538, cuando el rey de Babilonia toma prisionero a Israel y se lleva cautivo junto a los tesoros también que tenían en el templo, se lleva a los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que se les puso nombre. Esos nombres, hermanos, fueron cambiados y en el 538 este rey se lleva a prisioneros al profeta Daniel y lo pone ahí por mucho tiempo, hasta que la profecía se cumple en 1260 años. Ya subimos que era un día por año, lo estuvimos viendo. Un periodo de la supremacía papal. Y desde el año 538, cuando es la fecha, nos está llevando al año 1798, como está escrito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos vamos a encontrar que esta bestia, que está representada por un poder político religioso, que la escritura lo nota que está sobre 7 colinas, y esas colinas tienen nombre, y solo hay una institución religiosa que está rodeada por 7 colinas, y se le conoce en Wikipedia por la Iglesia de las 7 Colinas como el Vaticano. Y esta entidad entra ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y más adelante en el capítulo 3, versículo 3, por ahí más o menos, versículo 3 al 5 de Apocalipsis 13, se nos habla que recibe una herida mortal que parece que nunca se iba a sanar. Esta herida mortal fue cuando al Papa se le quitaron los poderes que tenía, se le confiscaron propiedades. Estos reinos, hermanos, son los que están entrando en lo que es la profecía, y en el año 1778 sucede que al Papa se le quitan los poderes temporales, que más adelante la historia nos cuenta que Mussolini devuelve todos los poderes y el Papa hasta el día de hoy puede tener esa hegemonía política en todos los reinos que dividen a este planeta. Notemos que esta bestia o reino sale del abismo, y es decir que no tiene fundamento, o es una profecía atea, o espiritualmente como era en el reino de Egipto. El faraón respondió en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 2. El faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a ese Elohim, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es, hermano, ateísmo, porque él no quería conocer al Elohim de Israel. De hecho, cuando se habían quedado prisioneros ahí, cuando lo estuvimos estudiando con José,
todo el pueblo de Israel que se quedó. José había sido puesto en un cargo político muy importante en Egipto y gracias a que él estaba en ese cargo pudieron todos los familiares acercarse a Egipto y tener ahí un poco de alimento para subsistir el tiempo de las vacas flacas. Pero más adelante el faraón también llega a conocer que el pueblo de Israel guardaba el Shabbat y que tenía una creencia en un único Elohim, no en todos los dioses que tenían. Por eso nosotros podemos ver que al faraón en el Éxodo capítulo 5, verso 2, decía que no conocía al tal Elohim, conocía a todos los otros deidades solares que tenían como Horus, Isis y diferentes deidades del antiguo Egipto que ellos veneraban. Tenían también un papiro de los muertos que le ayudaba a las personas fallecidas a llegar al otro mundo. Existía un proceso de embalsamamiento también de las momias, pero siempre fue ligado con el ateísmo. Egipto, Babilonia, Sodoma y Gomorra son siempre ciudades que tienen una connotación de pecado. Y la nación de Francia negó la existencia del Elohim viviente e hizo la guerra contra las monarquías del cielo. Y es interesante que surge el ateísmo en un personaje llamado Georges Lamaitre o Lemaitre, que era un sacerdote jesuita, y en este sacerdote jesuita se formula la teoría de la expansión del universo, la teoría del Big Bang, que toda la energía se concentra en un punto, luego explota y forma todos los planetas y todo lo que te han mentido con el sistema heliocentrista. Y este señor era un ateo. Forma el ateísmo también. Un sacerdote jesuita forma la teoría del Big Bang y también la teoría del ateísmo. Por eso en Francia sucedieron que en el año 1793, por un acto solemne en la legislatura, lo que es el pueblo, el evangelio fue abolido en toda Francia. El decreto del gobierno francés que declaraba que la nación no reconocía a Dios como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, fueron muertos todos los que eran seguidores de este caso de Dios y Jesús, porque recordemos que las Biblias también fueron quemadas en la plaza pública y comenzaron las injurias en los libros sagrados, el saqueo general de todas las Biblias y lugares de culto y lugares de religiosos. El 11 de noviembre se celebró una gran fiesta dedicada a la razón y la verdad. En la catedral de Nuestra Señora había sido profanado y demonizado todo lo que tenía que ver con lo que era religión o con espiritualidad y fue llamado el Templo de la Razón. Se erigió una catedral en la iglesia con una pirámide coronada que también tenía un templo que llevaba la inscripción: a la filosofía, la Convocación Nacional y todas las autoridades asistieron a estas instituciones o a este acto para burlarse, insultar también en todo lo que era la ceremonia. Ahora, espiritualmente, estas potencias llamadas Sodoma, ¿cuál era el pecado o características de Sodoma que tenía? Que era la licencia que se daba para cometer actos vergonzosos. ¿Tuvo Francia esta característica? Sí, hermanos, la tuvo. La fornicación fue establecida por ley durante ese periodo. O sea, se podían meter con quien quisiera y no había problema. Juntaron las Biblias y las quemaron, aboliendo todas las instituciones bíblicas y religiosas. Esto fue en el año 1793. En Francia se promulga este decreto de prohibir las Biblias y cumplir ese decreto era algo muy bueno visto por la sociedad, los que hacían eso, el ateísmo. Sacar al creador de la vida de las personas, destruir la religión, destruir las Biblias, eliminar todos los que eran los centros de estudio y también de reuniones religiosas. El día de reposo, el sábado, fue abolido y se reemplazó por cada 10º día para entregarse a la alegría y a la profanidad, o sea, cosas profanas. Se suprimió el bautismo y también se suprimió la comunión. Se enlazó la diosa de la razón en la persona de una mujer vil y se adoró públicamente. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 9? Sus cadáveres serán contemplados por pueblos, linajes, naciones, lenguas, durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Amén. Este mensaje nos muestra el sentimiento que tenían las demás naciones que veían el ultraje de Francia. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 10? Y los habitantes de la tierra se regocijarán a causa de ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Esto denota la alegría que sintieron aquellos que odiaban la Biblia y eran atormentados por ella. Grande fue el gozo de los incrédulos, pero esto, hermanos, duró un poquito tiempo, muy poco, porque los franceses habían emprendido la guerra contra la Biblia y contra lo que eran las enseñanzas del Mashiach. Pero esto se transformó en el terror del pueblo. La sangre corría cada vez y se manifestaba cada vez más la crueldad. ¿Qué dice ahora los versículos 11? En
En el año 1793 se decretó en Francia que se debía suprimir la Biblia. Exactamente 3 años más tarde se introdujo a las asambleas la revolución de abrogar ese decreto y concederle tolerancia a las escrituras. Esta resolución estuvo en carpeta 6 meses, después de lo cual fue considerada y aceptada sin un voto disidente, de modo que los 3 años y medio exactos los testigos se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que estuvieron vivos. El 17 de junio, Camilo Jordán presentó el informe memorable sobre las leyes relativas al culto religioso y dichas propuestas eran estas: que todos los ciudadanos podían comprar o alquilar edificios de libre ejercicio religioso, que todas las congregaciones podrían reunirse al toque de las campanas, que cualquier persona que intente impedir o cualquier manera interrumpir el culto público fuese multado con 500 libras y no menos de 50, que si la interrupción procedía de autoridades constituidas. Las tales autoridades fueron multadas con sumas dobles. Que sea libre para todos los ciudadanos la entrada a las asambleas y cultos religiosos. Que todas las demás leyes concernientes al culto religioso sean abrogadas. Todas estas reglas fueron una bendición particular para los que son los protestantes de esa época, y el papismo ya estaba en plena vía de restauración desde aquella época de la iglesia que habían sido libres desde Francia. La Biblia y las iglesias habían estado muertas en Francia desde noviembre del año 1993 hasta el año 1797, y habían transcurrido cerca de 3 años y medio. Desde allí, hermanos, la Biblia ocupó un lugar frente a lo que era el protestantismo libre de esa época. ¿Qué nos dice el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 11? Y escucharon una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Entonces subieron al cielo en una nube y sus adversarios los vieron. Suban al cielo. Para comprender esta expresión, nosotros tenemos que leer Daniel capítulo 4, verso 22. Eres tú, oh rey, y te has fortalecido, te has engrandecido y has llegado hasta el cielo, y tu dominio ha llegado hasta todos los extremos de la tierra. Lo que podemos ver aquí es la exaltación que se está refiriendo a Daniel 4:22, llegaba a toda la tierra. Poco después, hermanos, se organizaron las sociedades bíblicas en el año 1804, luego siguieron las sociedades bíblicas americanas en el año 1816, y ellas comenzaron a difundir la palabra de Yahweh. Antes del 1804 la Biblia se había impreso y se había hecho más o menos un cálculo que se había traducido en cerca de 50 idiomas. A fines de diciembre del año 1942, la Biblia había llegado a ser traducida prácticamente en 1058 idiomas más menos y dialectos también. Ningún otro libro se compara con la Biblia, la bendición más valiosa que Yahweh haya dado al hombre después de Yahshua en la Sagrada Torá. Y nosotros podemos encontrar en la Torá de Yahweh el camino para alcanzar la salvación. Podemos encontrar también nosotros en la Torá de Yahweh todos los planes en los cuales Él trazó desde el inicio, desde Bereshit hasta lo que es Apocalipsis, y vamos a encontrar ahí también el desenlace final de la humanidad cuando Él venga a buscar a su pueblo. Y estemos para siempre con Él, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Y todas estas cosas, hermanos, las respuestas casi a la mayoría de las preguntas las podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Aunque parezca increíble, este libro nos ofrece la base de toda la verdad. Estos dos testigos, el Brit Hadashah y lo que es la Torá, son los que van a testificar en el tiempo del fin. Vamos a testificar con la Torá, con la ley y con el testimonio, dando a entender que hay un Elohim verdadero y que viene pronto a buscar a su pueblo. Amén. Para entender ahorita el tiempo de estos dos testigos, estamos siendo nosotros los testigos con la Torá y con el Brit Hadashah. Esto nos lleva a entender que sería después de la ley dominical o sería antes de la ley dominical. Los dos testigos, como ya lo dijimos, son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también esos son los que van a testificar. En eso estamos claros, que testifican en el tiempo del fin. Pero esto es a manera de símbolos, a maneras de simbólica, porque la Torá y el Brit Hadashah no pueden testificar porque son libros, son escritos. Alguien tiene que gesticular las palabras escritas en estos libros. Y esa persona, hombre o mujer, al gesticular las palabras de estos dos testigos, se está también convirtiendo en un portador del mensaje de los dos testigos. Por ende, tiene mucha relación en lo que es el cuidado
lo que es la restauración de la vida, lo que es la reforma y el reavivamiento en esa persona que va a ser el portador de las buenas nuevas de esos dos testigos en el tiempo del fin. ¿Cómo vamos a poder entender al final de los tiempos esta tribulación? Pues ahorita estamos viendo que Jerusalén está hollada de paganismo, todas las naciones, y ahorita pues se está ampliando más todavía ahora con lo que Irak ya hizo, que ya aceptó la Navidad como su Babilonia. Sabemos que Babilonia estaba ahí precisamente en Irak. Entonces se está abriendo una puerta para ahora sí completamente estar el mundo entero bajo Babilonia. Tendríamos que estar entrando nosotros en una etapa de más concientización y de ayuno para poder tener ese reavivamiento interno. Amén, sí, de más limpieza y más consagración, por el hecho de que Babilonia nos habla Apocalipsis capítulo 17, que todos bebieron del vino del furor de la fornicación, de esta gran ramera que la describe, que está sobre una bestia sentada. Y el apóstol Yohanan se maravilla al ver a esta mujer hermosa, dice, preciosa sobre una bestia, y le dice, no te fijes en la mujer, fíjate en la bestia, le dice. O sea, el problema aquí no es la mujer, sino que es la bestia. Y la bestia ya sabemos que es este poder político religioso llamado el catolicismo. Y el catolicismo justamente anuncia, el dirigente principal de los católicos, anuncia que Irak es un foco de atención importante para ellos, que pongan sus ojos en Irán. Pero como ya les había comentado a los hermanos antes de llegar a esta noticia, de que ya incluso habían oficiado en la Navidad como fiesta solemne, Irak es un país musulmán, es un país que tiene la parte chiita. Recordemos que hay dos ramas en el Islam, están los sunitas y están los chiitas. Los chiitas son los de Irak, ellos tienen al profeta Ali, que es primo del profeta Mohammed. Y esa división que se produce entre ellos es porque dicen que Alá se equivocó en darle la profecía al profeta Mohammed y tenía que haber sido dada a Ali. Por eso los chiitas, Irak, siguen a Ali, y los sunitas, que es una gran parte, sigue al profeta Mohammed. Pero los dos no pelean entre sí, porque dicen que los dos hablan cosas que tienen coherencia para entender un poco lo que es el Islam. Pero esto es muy raro, porque en el Islam no se acepta a Yahshua o a Jesús como el hijo de Yahweh, sino que se acepta como un gran rabino, como un gran profeta, como un hombre que hizo jurush, que hizo predicación toda su vida, palabra árabe, y enseñó grandes verdades. Pero no es el hijo de Yahweh, eso es lo que se enseña en el Islam. Entonces, ahora que está permitiendo la Navidad festejar, que se festeja el nacimiento del Rey de Reyes y Adón, Yahshua el Mashiach, el Rey, Yahweh encarnado en ser humano para dar la bendición de salvación a cada uno de nosotros y quitarle la primogenitura a Satanás que tenía sobre este planeta, porque acuérdense que tentó a Adán y Eva, por eso murió el Mashiach. Por eso tuvo que venir aquí. Todo eso era para quitar primogenitura y el dominio de Hasatán. Que algunos sumerios por ahí ahora andan diciendo que tiene un nombre que se llama Enlil y que tiene Enki, pero esto es otro cuento, hermano. Esta es otra historia que la han confundido y la han querido meter justamente porque de esta zona vienen las tablillas sumerias, que un señor llamado Zacarías Sitchin se inventó una historia como los mormones con el libro que encontró Moroni y que tradujo, que estaba en el egipcio antiguo, y hoy tenemos el libro de Mormón. Bueno, Zacarías Sitchin encuentra unas tablillas sumerias y le da el significado, y de ahí inventa, que ya está más que comprobado, acerca de los reptilianos y acerca del planeta Nibiru, que el Roe Javier Palacios predica a viva voz, pero no es así. Esto él ya está demostrado que se lo inventó. Está predicando una mentira, lamentablemente. Irak, hermano, interesante lugar, porque también recordemos que Estados Unidos tuvo incursiones de parte de George Bush padres, y en todas las presidencias, salvo en esta presidencia del presidente Donald Trump, es la única gobernación que no ejerció guerra contra ningún país. Pero todas las otras incursiones siempre fueron a Irak. Obama, cuando estuvo, había prometido sacar a las tropas y los mantuvo 8 meses más todavía en Irak. ¿Qué pasa con Irak? ¿Qué descubrieron? Justamente se descubrió ahí también que había un portal en la puerta de Ishtar. Esta puerta, hermano, es una puerta estelar, una puerta que abre portales dimensionales. Se encontró ahí justamente y ellos deciden meterse para que esto no salga a la luz. También como referencia, Morel, algunos que no estuvieron en la clase que se dio extra en la semana, se habló un poquito sobre una película que salió hace unos años atrás, se llama Stargate, y precisamente habla de eso, portales dimensionales. Es una referencia, o sea, ya se sabía de antemano, han estado peleando todas estas personas por ese lugar específicamente. Unos han dicho que puede ser el lugar donde estaba el Edén, otros han dicho que están los cuatro ríos
que habla Bereshit, Génesis. Sí. Entonces, es importante ahí también ver sincronizadamente cómo mandan los mensajes subliminales a través de películas o ciertas frases a sus seguidores que están dentro del mismo sistema de ellos. Y nosotros pues tenemos que entender ese sistema también para ir Claro. identificando, ir viendo cómo se están manifestando todos estos cambios. El hallazgo de la Puerta de las Estrellas, que justamente como decía el Moré, nos habla de una película llamada Stargate, creo que tienen 3 diferentes, hermanos, y curioso, porque yo tengo otras investigaciones aparte que no las he compartido, no les he hablado de las diferentes civilizaciones, no les he hablado acerca de la civilización hiperbórea, no hemos hablado acerca de la Atlántida, no hemos hablado acerca de Tartaria, no hemos hablado de muchas civilizaciones, pero el hallazgo de esta puerta estelar continuaba justamente la película que te hablan acerca de Atlantis, y todos los capítulos y las películas diferentes de esta serie Stargate son justamente de lugares donde se han encontrado estas puertas. La que se encontró en Bagdad data del año 1920. El que lo encuentra, hermanos, esto es el gobierno norteamericano, encuentra en el año 1920 una puerta monumental semejante a la puerta de Ishtar del siglo IV, que fue localizada durante las excavaciones en las antiguas ciudades de Babilonia en Irak. Por esto, hermano, todas las invasiones y tanto que le daban con Irak, inventaban cosas para poder seguir quedándose ahí, porque estaban sacando una cantidad impresionante de información. Encontraron la biblioteca de Saddam Hussein, que tenía libros que eran más preciosos que los que están escondidos hoy día en el Vaticano, con tecnologías de esas épocas, con información acerca de Hiperbórea, información acerca de Atlantis y muchas informaciones más que ahora tienen ellos. Robaron los tesoros que son de patrimonio mundial de la humanidad, destruyeron el lugar de los jardines colgantes que se estaban haciendo nuevamente, que se estaban reconstruyendo, con el fin de acallar y controlar la historia. Recordemos que quien controla el pasado, controla también el futuro. Estos 2 testigos que nosotros estuvimos analizando son los que nosotros tendremos que dar a conocer. Es por esta instancia que nosotros nos estamos preparando, estudiando estos temas, analizando y comiendo, como el camello que llena y llena sus jorobas para que en el tiempo de escasez pueda caminar y pueda entregar el servicio que le ha sido entregado por el Mashiach. Y en eso estamos nosotros, escudriñando, aprendiendo Torah, escudriñando de diferentes temas, no solamente de la Biblia, sino que también preparándonos en cuerpo, mente y personalidad en carácter para hacer la obra de nuestro Salvador. Amén. Shabbat Shalom para todos, hermanos.